permite designar hoy la consigna Valemos Igual y dedicado especialmente al tema económico, a la solvencia económica que tenemos que tener las mujeres? Nos parece que ya estamos en situación de poner en agenda el tema de la autonomía económica. La violencia es una de nuestras 4 líneas estratégicas y por supuesto que la respuesta a estas situaciones no solamente está, sino que además la hemos incrementado. Pero nos parece que es importante hacer énfasis en otros temas y entonces hemos elegido el mes de marzo para que el Consejo Nacional de Género, a través de mujeres, se exprese en este aspecto. ¿Por qué? Porque en la autonomía económica o en la falta de autonomía económica de las mujeres están los cuellos de botella para la mayoría de las demás desigualdades. Entonces nos parece fundamental que trabajemos sobre esto. ¿Cómo vienen las desigualdades? ¿Se ha podido avanzar en algo? Bueno, hoy habrán visto que la directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, habló de los avances que se lograron en desempleo y si no me equivoco, en tasa de ocupación. Estos son procesos largos para los que se requieren políticas de Estado y trabajar, digamos, en el avance del tiempo. La autonomía económica de las mujeres y la igualdad sustantiva en el acceso a oportunidades, en el mercado de empleo, en la corresponsabilidad, en el cuidado, no se alcanzó en ningún país. Hay países que están más avanzados que otros. Yo creo que poner el tema a la agenda pública, que lo veamos, porque un problema no se puede resolver si uno no lo ve. Y no lo va a resolver solo en mujeres, ni solo este gobierno. Pero sí tenemos el deber de que ese proceso siga para adelante, no se quede quieto, ni mucho menos vuelva para atrás. Entonces, nos parece importante poner el foco en la necesidad de un cambio cultural para que se entienda que las niñas pueden elegir ser pilotas, ingenieras químicas, trabajar en la industria de la madera, en la construcción o estudiar ingeniería o electrónica. Esos son los trabajos y las profesiones para las que se requiere recursos humanos y que el Uruguay se está perdiendo de producir económicamente porque no los tiene. Y a la vez hay mujeres que están con menos oportunidades porque eligen carreras que por un mandato cultural tienen menos demanda o son empleos de peor calidad. Eso es lo que queremos promover. Y por otro lado, por supuesto, el tema de los cuidados, que no solamente se tiene una respuesta desde el Estado con el sistema de cuidados, sino también con un cambio de actitud de todos, de las familias, de las parejas. Las mujeres no somos naturalmente las responsables del cuidado de los niños, de las niñas, de la limpieza de una casa, del cuidado de las personas mayores o con discapacidad. Eso es algo que debe compartirse con los corresponsables de las familias, apelando a veces a la solidaridad generacional, pero también a la solidaridad de género. No puede ser que la encuesta de uso del tiempo nos indique que hacemos el doble de horas de trabajo no remunerado, pero que tiene un valor, y un valor muy importante, porque cuando esos trabajos se pagan se ve el valor que tienen. Los varones hacen el doble de trabajo remunerado. Eso genera una desigualdad económica que lleva a la pobreza en muchos casos de mujeres y a lo que la vicepresidenta llama la penalización de la maternidad, porque cuantos más hijos tienen las mujeres, sobre todo las más pobres, más se empobrecen. Y eso como país no nos lo podemos permitir. Sobre todo, ¿en qué rubro se ve esa diferencia, de esa desigualdad económica? Bueno, se ve en todos los quintiles de socioeconómicos que se puedan estudiar. Pero evidentemente las que lo tienen más complicado son las mujeres más pobres. Son las que el hecho de ser madres, por primera vez, por segunda, por tercera, peor, se empobrecen cada vez más a medida que van siendo madres. ¿Por qué? Porque al tener que cuidar y no tener disponibles servicios que le permitan 8 horas de cobertura, implica que no pueden engancharse al mercado de trabajo. Muchas veces se critica injustamente a algunas mujeres de los sectores más pobres por vivir de ayudas sociales, cuando en realidad lo que sucede es que no pueden tener oportunidades laborales si tienen que dedicarse al cuidado. Y también muchas chiquilinas jóvenes que injustamente fueron incluidas en las famosos nini, que en realidad no eran nini, eran chiquilinas que cuidaban a sus hermanos menores, a sus abuelos, a sus abuelas,
y estaban registradas como que no hacían nada, cuando en realidad estaban trabajando de forma no remunerada. Lo mismo sucede con muchas mujeres del campo, que son consideradas cónyuges colaboradoras, trabajan a la par que su marido, no tienen sueldo, después no tienen jubilación, no en todos los casos, pero eso se da mucho. Y después a los niveles más altos sucede también. Si uno mira, por ejemplo, las cátedras universitarias, los grados 4, los grados 5, si uno mira los directorios de las empresas, públicas y privadas, el porcentaje de mujeres que hay, eso implica que es muy bajo y es muy bajo en todo el mundo, y eso implica una falta de diversidad en las miradas, una falta de creatividad para algunas cosas y una pérdida económica que ha sido calculada por la falta del aporte de las mujeres en los cargos de decisión y de donde se producen los mayores niveles de riqueza. Y Botero, en cuanto a medidas o planes para favorecer la autonomía económica, ¿cuáles se han evaluado positivamente y cuáles se proyectan de aquí para adelante? Sí, bueno, por ejemplo, este año, a partir de la rendición de cuentas, se dedicó a fortalecer la primera infancia. Fortalecer la primera infancia significa fortalecer a las mujeres y a las mujeres más pobres. Las 2.000 becas de inclusión educativa que el MIDES va a distribuir implica hacerle una transferencia a las madres más pobres para que puedan tener cuidado, cubrir instancias de cuidados para sus hijos en todo el país, y eso les permita terminar una carrera, un ciclo educativo o insertarse en el mercado laboral. Por otro lado, estamos promoviendo lo que se llama la canasta básica digital. Hay muchas mujeres que están excluidas de determinados circuitos porque no pueden manejar una computadora o un programa básico. Eso también. Estamos trabajando en la currícula educativa con ANEP para incluir la perspectiva de género, para que sean los propios educadores y educadoras los que promuevan la elección de determinadas carreras consideradas masculinas y que son además las mejor pagas. Estos son procesos sociales que requieren primero que hagamos lo que estamos haciendo, que es hablar del tema para que el tema tenga una visibilidad. Después, instrumentar medidas desde el gobierno y desde el Estado para mejorar. Por ejemplo, otro ejemplo es la ley de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo, que incluye incentivos para quienes contraten mujeres. Este tipo de medidas, que se requieren baterías y se requiere una convicción como equipo para instrumentarlas, también requieren de un compromiso ciudadano. Las personas, los que somos padres y madres, tenemos que asumir la corresponsabilidad en el cuidado y en la crianza de los niños, pero también de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Y creo que eso es un cambio cultural que nos va a favorecer a todos. Botero, en lo que tiene que ver con la violencia doméstica, ¿en qué situación estamos? El año pasado con la pandemia, bueno, habían aumentado obviamente los llamados también al 0800 41 41, estamos en otro momento. Sin embargo, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se están manejando y cuáles son las cifras que maneja y mujeres? Sí. Nosotros no es un tema que no queremos negar, es un tema que no podemos pensar que va a variar de un gobierno al otro inmediatamente. Las fórmulas para responder y combatir la violencia de género se han aplicado en todo el mundo y nosotros tenemos las más innovadoras desde el gobierno anterior y nosotros hemos impulsado las más innovadoras. De todas maneras, mientras haya desigualdades, mientras haya un hombre en general, una persona que crea que es dueña o puede disponer sobre la vida de otro, sobre todo si es de su familia o su pareja, la violencia de género va a existir. Ahora, es importante saber qué respuestas damos. La pandemia ha aumentado más que en cantidad, ha aumentado en intensidad la violencia de género. Es lo que vemos nosotros en nuestros servicios de atención, que es más cruenta la violencia que se aplica. También es verdad que ha aumentado la conciencia sobre el tema y eso ha llevado a que muchas más mujeres dejen de estar dispuestas a soportar determinadas situaciones que antes capaz que eran naturalizadas. Entonces la violencia era potencial y no existía porque había mujeres que estaban dispuestas a obedecer, entre comillas, a plegarse a las voluntades de otros, a ser limitadas en su autonomía física.
hoy, evidentemente, y sobre todo las chicas más jóvenes, y lamentablemente son también las que están sufriendo más violencia, están diciendo que ya no están dispuestas a tolerar estas situaciones. Y bueno, eso en un momento de cambio acrecienta determinadas situaciones. Yo creo que es importante que esto surja, porque esta es una situación que estaba quizás soterrada a lo largo de los años, que ha ido emergiendo, y bueno, es importante que estemos dispuestos a dar respuestas que sean adecuadas, porque evidentemente los niños, las niñas abusados sexualmente o físicamente, las mujeres que sufren violencia de género, violencia sexual, están mucho más dispuestas a acudir a pedir ayuda. Nosotros tenemos que prepararnos cada vez mejor para tener una respuesta adecuada a esos pedidos, ¿no? Ese es el gran desafío. ¿Va a ir a la marcha, Gracias. Botero? No, ya lo dije muchas veces, pero no voy a ir a la marcha. ¿Piensa que de alguna manera también se le está dando mucha importancia al PIT-CNT por lo que dice y de alguna manera desfigura un poco el tema de la marcha? Sí, desfigura además el foco que tenemos que poner en temas que son los que realmente importan, que es la pobreza de las mujeres, la falta de oportunidades, las que sufren violencia de género. Parece que estamos hablando mucho más de la marcha. La marcha es un día, es un episodio, es un rato. Las mujeres del gobierno ya dijimos que no vamos a ir porque consideramos que se va a terminar convirtiendo en un acto de la oposición y en un acto para promover la derogación de la LUC. Y nosotros no podemos ir a una marcha que va a estar encabezada por carteles rosados que digan sí, y por eso es que no vamos. Ahora, eso no quiere decir que no estemos comprometidas con estos temas y que no vayamos a seguir trabajando. De hecho, hoy a las 3 de la tarde vamos a reunirnos para dar cuenta de lo que hemos hecho por las mujeres. Y bueno, hay una tristeza personal en no ir a la marcha después de tantos años, desde la primera de todas, a la que nunca faltamos. Pero bueno, lamentablemente nos sentimos que fuimos excluidas.